A esta hora de la tarde hablemos de salario mínimo. Ya instalada esta mesa o esta comisión, conversamos con una de las integrantes de esta mesa, Luisa Fuentes. También forma parte de Convergencia Sindical. Luisa, qué gusto que puedas acompañarnos. Bienvenida a la edición estelar de Next Noticias. La audiencia pues muy pendiente de este tema de salario mínimo. Cuéntanos un poco qué dice la población en las calles sobre la expectativa que tienen de este incremento, sobre todo en medio de toda esta crisis por la pandemia y de esta crisis también económica. Muy buenas tardes, te escuchamos. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Gracias, Alder, por la entrevista. Sí, como bien lo mencionaste, ya se instaló la que es la mesa de salario mínimo aquí en Panamá, la cual está integrada obviamente por trabajadores y trabajadoras, por el sector empleador y también por el gobierno. Realmente la población ahorita mismo está muy anuente a lo que pueda decidirse en esa mesa. Como bien tú dices, estamos un poco atrasados en lo que era la instalación de la mesa. Ya está, estamos haciendo las giras en el interior del país. Comenzamos el lunes que pasó en la provincia de Chiriquí, escuchando las dos partes, tanto de los trabajadores y trabajadoras como también de los empresarios. Sí quería agregar de que obviamente la población ya no aguanta un aumento más. Ni siquiera se ha ajustado el salario y ahorita vamos al supermercado y los precios han subido, la gasolina igual. Entonces realmente la población sí está muy pendiente de lo que pueda suceder con esta negociación del salario mínimo en este año. El escenario, venimos de una pandemia, pero sí quiero dejar claro, obviamente, de que los resultados de estas mesas tenemos que verlos con las proyecciones que nos da el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio y Justicia para el año 2022. Ya la pandemia pasó y es hora de que el gobierno tome medidas para ver qué vamos a hacer con el tema del salario mínimo. Y el escenario, Luisa, hoy día es mucho más complejo. Sumado al alto costo de los alimentos, también están las medicinas, está también el transporte, está el combustible, toda una serie de situaciones a las que el trabajador tiene que hacerle frente. Y en su momento el gobierno, por ejemplo, hablaba de revisar, no así de aumentar. Cuéntanos un poco también lo que ocurre después de todas estas giras. Hay más reuniones, hay consensos y si crees que ya a final de este año se le pueda dar una buena noticia al pueblo panameño. Sí, mira, tú acabas de decir un punto sumamente importante y es el tema de revisar. El Código de Trabajo y la Constitución en ningún momento menciona la palabra revisar. El gobierno tiene que ajustar el salario mínimo. Como bien dijiste, vuelvo y repito, ya la población no aguanta más. Las medicinas han subido de precio, el precio del combustible, los alimentos, la escuela, o sea, ya el pueblo panameño no aguanta un aumento más. Sí vamos a tener giras, este lunes vamos a estar en lo que es el área de las provincias centrales. Obviamente por el tema de la pandemia no se han hecho de manera abiertas. Se está solicitando a los comisionados y a las personas que vayan a estas reuniones que tengan que tener las dos vacunas puestas, colocadas, y estamos escuchando a la población en general. Se está invitando a trabajadores y a trabajadoras y también a los empresarios a que pongan sus puntos sobre la mesa. Y es hora de que vamos a la exponencia y que comencemos a sacar los números, ¿no? Obviamente, algunas empresas sí han tenido pérdidas con el tema de la pandemia, pero por el contrario, hay otras que han aumentado sus ganancias. Vámonos al sector de los alimentos, por lo menos las personas que se encargaban del tema farmacéutico, son empresas que han aumentado, mejor, han triplicado lo que es su ganancia. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos a ver números en los que nos queda de tiempo. Ya prácticamente está terminando el mes de noviembre, solamente nos queda diciembre con ciertas reuniones, no son todos los días, se tienen programadas alrededor de 6 reuniones, y en esas 6 reuniones tenemos que decir qué vamos a hacer con lo que es el aumento de salario mínimo en Panamá. Tenemos hasta el 31 de diciembre y realmente tenemos el tiempo en contra para ver los resultados de esta negociación. No, y sin duda es un gran reto, Luisa, también para usted, y pues tratar de hacer frente y llevar la propuesta de los trabajadores ante empresarios que pues argumentarán quizá o sin duda de crisis económica, del cierre de sus empresas, producto también de la pandemia y pues representar a los trabajadores en este momento es mucho más difícil. Correcto, no es nada fácil. Como bien lo dices, muchas empresas han aumentado el tema de que la pandemia les ha traído pérdidas, pero vuelvo y repito, que tienen que sacar los números. Tenemos que sentar a ver cuántas empresas en realidad han tenido pérdidas y cuántas han triplicado sus ganancias. La mayoría de esas empresas estuvieron abiertas, no demoraron mucho tiempo, independientemente de los bloques que había establecido el gobierno por el tema del decreto. Muchas empresas triplicaron ganancias con menos cantidad de trabajadores, con horas
jornadas reducidas y aún así dice que tiene empleo. Entonces, realmente este panorama no nos cuadra y tenemos que sentarnos a ver ya las proyecciones que el mismo Ministerio de Trabajo ha dicho que Panamá tiene prácticamente un 11% de crecimiento en lo que viene para el 2022. Entonces, el panorama es muy alentador y creo que la población está muy pendiente de lo que vaya a pasar con el tema del salario mínimo. Claro que sí, Luisa. Reitera entonces la próxima semana dónde estarán y pues se hace la invitación también a distintos grupos, ¿no? Empresarios, de trabajadores. ¿El gobierno hace esas coordinaciones? Sí, correcto. El lunes estaremos en el área de Agua Dulce, estaremos participando lo que es el área de provincias centrales, en el área de Santiago, Coclé, Los Santos y Herrera, y estaremos viendo las cortesías de sala y escuchando a los trabajadores y a las trabajadoras para ver qué plantean y las soluciones que se puede prestar para esta mesa, ¿no? Y tomarlos en cuenta, que principalmente son los más afectados en este tema. Muchas gracias a Luisa Fuentes, miembro de esta comisión de salario mínimo y también de convergencia sindical. Gracias por la entrevista. Pase buenas noches. Gracias, Aldair. Ahí están representados los trabajadores en esta mesa para el incremento del salario mínimo, sumado a todas estas situaciones, crisis económica, si bien es cierto, pero un incremento en alimentos, en combustible, en pasaje, en gastos escolares y también en medicinas, así que sobre esto hay que hacer toda una evaluación.